Espera, ¿tengo que darle aquí a continuar? Sí, ¿no? Yo ya estoy grabando. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Es el segundo año que participo en estas charlas que organiza Europa Directo Ciudad Real. Y el año pasado fue una experiencia muy buena, la verdad. Hubo muchas preguntas y una charla muy, muy activa. Entonces, espero que hoy sea lo mismo. Algunos ya me habéis oído antes de la presentación decir que, bueno, yo tengo preparada una presentación, ahora os diré lo que os voy a contar, pero en cualquier momento en la charla pues podéis interrumpirme y preguntar cosas y me puedo desviar de lo que estoy contando perfectamente. O sea, que no dudéis en decir, pues, por ejemplo, si cuando vaya a mencionar el hidrógeno o el metano, uy, pues esto me interesa mucho, ¿nos puedes decir algo más? Y bueno, si es algo de lo que sé, porque tampoco sé de todo lo que os voy a hablar, pues intentaré explicaros. Así que, pues nada, voy a compartir ya el PowerPoint que tengo aquí preparado. Si algunos estuvisteis en la charla del año pasado, pues veréis que hay cosas que son parecidas, pero lo he querido actualizar, sobre todo para explicaros dónde estamos con el Pacto Verde Europeo. Estáis viendo ya las diapositivas, ¿verdad? Vale, voy a ponerlas en grande. Si funciona. Vale, así. Pues eso, como os decía, os voy a hablar del Pacto Verde Europeo, pero respecto al año pasado, lo que voy a intentar focalizarme es en dónde estamos ahora mismo, ¿no? en este proceso del Pacto Verde Europeo. El año pasado os presenté los grandes principios, os hablé de algunas de las estrategias que se habían presentado, os hablé de economía circular, pues hoy algunas de estas cosas las voy a repetir, pero focalizándome en el proceso que se está desarrollando ahora mismo. Esto probablemente ya lo sepáis, pero quiero hacer un pequeño recordatorio de cuáles son las funciones de las diferentes instituciones europeas. Creo que es importante para que entendáis dónde estamos, ¿no? en el Pacto Verde. Como sabéis, la Unión Europea no es un Estado. Las tres principales instituciones, digamos, colegisladoras, que son la Comisión Europea, que no es un ejecutivo, no es un gobierno al uso, como en un Estado. Tenemos el Parlamento, pero el Parlamento tampoco tiene el poder legislativo en su totalidad. Y tenemos el Consejo, que representa a los Estados miembros, que también es un cuerpo un poco extraño, medio legislativo, pero sin serlo del todo, ¿no? Entonces, es importante recordar cuáles son los poderes o las atribuciones de la Comisión Europea. La primera, vais a ver, porque esto es muy importante, es la iniciativa legislativa. Según los tratados de la Unión Europea, el único órgano, la única institución que puede diseñar o que puede lanzar una iniciativa legislativa es la Comisión. Evidentemente puede desarrollar esta legislación porque lo ha pedido el Parlamento o porque lo ha pedido el Consejo. Esto ocurre muy, muy a menudo. Pero el Parlamento Europeo sí, el Consejo no puede redactar una iniciativa legislativa. Siempre tiene que ser la Comisión. Un segundo poder de la Comisión Europea es ser guardián de los tratados, es decir, aplicar la legislación europea. Muchas veces habréis visto estas noticias. La Comisión Europea pone una multa de no sé cuántos cientos de millones a Google por abuso de posición dominante. Pues, como veis, ahí tiene un papel casi medio prejudicial la Unión Europea. Luego Google puede ir a juicio al Tribunal Europeo de Justicia, pero ya ha hecho un primer paso, digamos, de control la Comisión Europea para que se aplique la legislación. Lo mismo ocurre, lo veremos después, con, por ejemplo, la legislación medioambiental, ¿no? Cuando en un país o en una ciudad no se está respetando la legislación ambiental, por ejemplo, se están arrasando bosques protegidos o la calidad del aire es muy mala, entonces la Comisión puede intervenir y lanzar un procedimiento de sanción. Cuando este procedimiento se acaba, ya se va al tribunal, que al final es la última instancia la que pone la sanción, evidentemente, pero todo este trabajo preparatorio lo ha hecho la Comisión Europea. Y luego gestionamos políticas y financiamos proyectos. O sea que, como veis, al final la Comisión tiene un papel de ser el palo, que es la legislación,
el control de la legislación, y la zanahoria, pues animar a que haya un cambio gracias a una financiación, a proyectos, etc. Y luego, en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de clima, se representa a la Unión Europea a nivel internacional. Pero hay unos principios fundamentales en el artículo 5 del Tratado sobre la Unión Europea, que es que la Comisión esto no lo puede hacer sola. Hay un principio que es de subsidiariedad. Es decir, que cualquier cosa que haga la Comisión Europea tiene que demostrar que no se podría hacer mejor a un nivel más cercano al ciudadano, ya sea nacional, regional o local. Entonces, en todo este proceso de preparación legislativa del que os voy a hablar ahora, siempre hay una parte que es demostrar que se cumple este principio de subsidiariedad. Cuando hablamos de medio ambiente o de clima, pues es muy evidente, porque son problemas globales. Que una ciudad deje de ser, emita menos contaminantes, no sirve de nada si alrededor todos los vecinos están emitiendo, ¿no? Entonces, es evidente que la contaminación pasa a las fronteras, entonces suele ser un caso muy, muy fácil de demostrar, ¿no? Luego hay un criterio de proporcionalidad, bueno, evidente, y luego hay siempre un procedimiento de control por parte de los estados, que es la llamada comitología. Cuando la Unión Europea desarrolla una legislación o un programa de trabajo para dar financiación, siempre hay unos comités que representan a los Estados miembros que comentan lo que se está preparando. Entonces, recomiendan a la Comisión que cambie esto, que cambie lo otro, etc. Entonces, como veis, la Comisión sí tiene esta iniciativa legislativa, pero hay una serie de filtros para que ya la posición, sobre todo de los Estados miembros, se vaya delimitando. Entonces, cuando hablo de iniciativa legislativa, pues no os penséis que llega un señor a la Comisión, a su despacho, en este momento al salón de su casa, y se pone a redactar una legislación. No, esto hay todo un proceso que intenta ser transparente e intenta ser analítico. Entonces, cuando hay una decisión de crear una legislación, como ahora mismo una revisión de la legislación climática y energética, os voy a hablar de ello más tarde, lo primero que hace la Comisión es anunciar el proceso con el llamado Inception Impact Assessment. Antes se llamaba la hoja de ruta. Entonces, aquí esto es un documento de 2 o 3 páginas que explica, pues la Comisión va a hacer esto y lo otro, y bueno, pues ya vemos algunas opciones y cosas que hay que mejorar. Entonces, esto ya inicia un sistema, digamos, de transparencia, de consulta pública. Cuando desde que la Comisión publica esto, ya empieza a recibir cartas, correos, llamadas, pues de diferentes empresas, grupos de presión, ONGs, incluso ciudadanos diciendo, pero esto ¿por qué lo hacéis? Porque esto no puede ser, porque o esto estamos muy de acuerdo, esto es una cosa muy importante. Pero esto es un documento de 2-3 páginas. Con esta hoja de ruta, digamos, se inicia la preparación del análisis de impacto de cualquier propuesta legislativa. A nivel europeo, cualquier propuesta legislativa o de financiación tiene que tener un análisis de impacto. Tiene que definir el problema, las causas del problema, presentar diferentes opciones y analizar sus impactos económicos, medioambientales y sociales. Hay un documento, una guía a nivel pues, de la Comisión, una guía de 200 o 300 páginas, donde explica cómo se tiene que hacer este tipo de análisis de impacto. Pues explica las metodologías que hay que seguir, la lógica que tiene que tener, y hay un aspecto muy importante que es que al inicio de este análisis de impacto también hay una consulta pública, esta ya obligatoria, que suele ser una encuesta sobre las diferentes opciones que se barajan, pero que también está abierto a que cualquier persona, cualquier organismo, cualquier ciudadano, organización, ONG, etcétera, pueda mandar su posición, un documento donde explican y muchas veces presentando datos, muchas veces son documentos muy analíticos, presentando datos de por qué se debería hacer una cosa y no la otra. Entonces, como veis, este proceso de análisis pretende ser transparente y abierto también a una consulta pública. Entonces, todo este borrador que se va presentando lo prepara una dirección general, un departamento, pues por ejemplo, os hablaba de la revisión de la legislación climática, pues es la Dirección General de Clima que lo prepara, pero siempre consultando a los demás departamentos, a las demás direcciones generales, lo que se llama la consulta interservicio.
Y cada uno de estos servicios puede decir, pues muy bien, nos damos una opinión positiva, seguid adelante. O no nos parece nada bien, nos damos una opinión negativa. Esto por lo general a los jefes no les gusta, pero ocurre a veces. O una opinión positiva, pero me tenéis que cambiar todo esto. Si no, entonces, como veis, es un proceso que además es bastante analítico. En este análisis de impacto pues, se usan datos pues de la literatura científica, se usan modelizaciones muy complejas. Entonces pretende ser bastante científico. Al final no lo es del todo porque, como os podéis imaginar, también hay un nivel político que tiene sus prioridades. O sea, no se deja todo en la mano, digamos, de los, entre comillas, expertos. Los diferentes gabinetes son los que tienen que tomar la decisión. Entonces, muchas veces este análisis de impacto está un poquito orientado, un poquito o un muchito orientado hacia las determinadas políticas o acciones que ya se habían más o menos predeterminado. Entonces, después de estas consultas interservicios, al final, como os decía, pues hay una decisión de los gabinetes, que ya es una decisión política, y una vez que se aprueba el análisis de impacto, ya se prepara un texto final con una propuesta legislativa. Entonces, y bueno, insisto, en todas estas partes del proceso siempre va a haber empresas, lobbies, ONGs, intentando hablar con los diferentes actores para presentar su posición. O sea, están ahí muy presentes, para bien o para mal. O sea, no entro en juzgar esto, pero si queréis luego podemos hablar de ello, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ya la Comisión ha presentado su propuesta legislativa, que es solamente una propuesta, porque al final los colegisladores son el Parlamento Europeo y el Consejo, que tienen que negociar entre ellos en un proceso de codecisión, para decidir si esta propuesta se acepta con enmiendas o no se acepta. Entonces, en realidad hay un proceso informal, pero muy formalizado de negociación, que es el llamado trílogo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Como la Comisión tiene la iniciativa legislativa, puede ocurrir, ha ocurrido a veces, que las posiciones de lo que pide el Parlamento, lo que pide el Consejo, se separa tantísimo de lo que ha propuesto la Comisión, que la Comisión entonces puede retirar su propuesta. O sea, como veis, siempre tiene un poder la Comisión, que es retirar la propuesta. Bueno, pues queríais que revise la legislación climática, pero lo que me estáis proponiendo es inaceptable. Entonces, pues no la revisamos, nos quedamos igual que estábamos. O sea, esto siempre es un poder que tiene la Comisión, que se ejerce muy pocas veces, pero... y entonces, lo que es importante saber es también que, bueno, en el Parlamento se toma la decisión, pero también el Consejo, es decir, los representantes de los Estados miembros, al final deciden según el tema en cuestión, por mayoría cualificada o unanimidad. Entonces hay determinados temas, como la fiscalidad, tema fundamental, que se deciden por unanimidad en el Consejo. Entonces, claro, es muy difícil, por ejemplo, cuando se ha hablado de crear una tasa Google o una tasa sobre las transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, pues siempre va a haber Estados miembros que se opongan. Luxemburgo pues no va a querer nunca una tasa sobre las transacciones financieras, ¿no? O una tasa sobre la Google, estas grandes empresas digitales, pues países como Irlanda pues siempre van a estar reacios, ¿no? Entonces, pero esto está determinado por el tratado, que establece lo que requiere determinados números de votos o la unanimidad. Entonces, creo que esto, que es un poco igual, muy general, es interesante que lo sepáis cuando vamos a hablar del Pacto Verde Europeo y de dónde estamos en este proceso. Bueno, yo siempre, esto ya lo vería, os lo explicaría el año pasado, ¿no? Siempre hablamos de cambio climático, pero en realidad estamos viviendo 4 crisis medioambientales que se suelen calificar de existenciales, porque realmente nuestra vida en el planeta depende de ello, que están además interrelacionadas. Son el clima, del que bueno, ya hemos hablado todo, la biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación. Os voy a dar algunos datos para ilustrarlo, ¿no? Sobre la biodiversidad. Desde 1970 hemos perdido el 60% de los mamíferos, los pájaros, los reptiles, los peces y los anfibios. También en 3 décadas hemos perdido
la población de insectos voladores, que incluye polinizadores, fundamentales para nuestra alimentación, ¿no? Se ha reducido en un 75%. Y luego sabéis que ahora con el COVID hay mucha literatura científica que dice que está ligado a la pérdida de biodiversidad. O sea, virus como el COVID estaban ya presentes en animales en la selva, pero el hecho de haber ido eliminando todas estas especies que eran depredadoras de quien tenía el virus y acercándonos cada vez más al animal o portador del virus, esto es lo que, según estos estudios, pues ha llevado a que tengamos cada vez este tipo de pandemias. O sea, fijaos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de seguridad alimentaria. Si perdemos polinizadores, pues al final no comemos. Y estamos hablando de mayor incidencia de enfermedades y virus porque perdemos biodiversidad. Sobre la sobreexplotación de recursos, pues también unos datos. El uso de recursos naturales se ha multiplicado desde 1970 por más de 4. Y además esto está aumentando porque a nivel global la población aumenta, cada vez hay más gente que accede a la clase media, lo cual está muy bien, pero también tienen más necesidades o más quieren consumir más, ¿no? Entonces se calcula que 140 millones de personas se unen a la clase media cada año. Entonces imaginaos que eso es una presión sobre los recursos mayúscula. Y además, solamente en el planeta reciclamos el 9% de los plásticos. Y en Europa, donde hemos avanzado mucho en circularidad, etcétera, todavía solamente el 12% de los materiales que usamos son reciclados. O sea que fijaos, tenemos por un lado una solución o una solución parcial, que es la economía circular, la eficiencia de los recursos, pero aunque esto está avanzando, todavía estamos muy atrasados respecto a la explotación de recursos naturales directa, ¿no? Y finalmente, sobre la contaminación, pues basta decir que 400.000 personas en Europa mueren cada año debido a problemas relacionados con la calidad del aire. Entonces, cuando se habla de Madrid Central y estas grandes polémicas, no es ninguna tontería. O sea, hablamos de una mini pandemia todos los años en Europa, 400.000 personas que mueren por problemas de contaminación del aire. Y bueno, como os decía, pues son crisis interrelacionadas. O sea, es evidente que la crisis climática afecta a la biodiversidad, pero también la pérdida de biodiversidad afecta a la crisis climática. O sea, sabemos que el 50% de las emisiones que llamamos antropogénicas, o sea, producidas por el hombre, las absorben los ecosistemas terrestres y marinos. Entonces, cuando tenemos estos ecosistemas, digamos, enfermos o en un mal estado, es evidente que la absorción de carbono y los otros servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza, como puede ser pues, protección contra las inundaciones, mejora de la calidad del aire, etcétera, pues esos servicios no los va a poder ofrecer la naturaleza. Entonces, como veis, y esto en realidad es una buena noticia, porque quiere decir que para resolver un problema podemos usar la propia naturaleza. O sea, podemos resolver los problemas a la vez. Y eso es, de hecho, el objetivo del Pacto Verde Europeo. Aquí veo que se me han olvidado unas diapositivas que suelo presentar siempre. Me preguntaréis que, bueno, si tenemos todos estos problemas, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Yo os tengo que decir que desde los años 70 se ha ido desarrollando una legislación ambiental europea muy vasta y muy detallada y muy completa, que cubre todos los campos imaginables del medio ambiente. Calidad del aire, ya que hablaba de ello, protección de la naturaleza, cambio climático, calidad del agua. Y aunque parezca mentira, la condición, digamos, de la naturaleza en muchos campos ha mejorado desde los años 70. Hay problemas como la lluvia ácida, que a algunos os sonará, que ya no existen, se ha conseguido resolver. La calidad del agua o del aire en Europa es mejor que hace 20 o 30 años. Pero el problema es que, como os decía, hay un proceso global que hace que las presiones sobre el medio ambiente sean cada vez mayores. Entonces, esta legislación europea pues, no es suficiente para hacer frente a estos desafíos mayúsculos que tenemos. Entonces, el Pacto Verde lo que quiere hacer es resolver estos problemas. O sea, es realmente dar una vuelta de tuerca y poner por primera vez en la historia de la Unión Europea
aunque la sostenibilidad está en los tratados, por primera vez el medio ambiente, el cambio climático están en lo más alto de la agenda política europea. Entonces, el Pacto Verde Europeo quiere dar un enfoque coherente y sistémico. Es decir, tenemos que cambiar todo nuestro sistema de producción y de consumo para poder resolver estos problemas. No valen ya soluciones de, bueno, voy a reducir un poquito las emisiones con esta tecnología. No, 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 no. Esto era igual, había que haberlo hecho hace 30 años, pero no lo hemos hecho. Entonces ahora ya es urgente. Tenemos 10 años para resolver estos problemas. Entonces, ¿por qué digo que tiene que ser un enfoque coherente? Porque todas las políticas tienen que estar orientadas a resolver estos problemas. Incluso políticas como el comercio internacional o los impuestos, que hasta ahora han estado muy ajenos del medio ambiente. Entonces se trata de integrar estas diferentes políticas. Entonces, hay un principio fundamental dentro del Pacto Verde, veréis que esto va a volver en la presentación, que es el de no causar daño. ¿Qué quiere decir esto? Que cada política tiene que analizar si no afecta a los otros problemas medioambientales. En el pasado hemos desarrollado políticas con buenas intenciones, incluso relativamente buenos resultados en clima, por ejemplo, que han tenido un impacto muy negativo, por ejemplo, en biodiversidad. Hablaré un poco de ello más tarde. Entonces, esto es algo que tenemos que evitar. Cuando se habla de este principio no causa, lo que pretende ser hacer la política más sistémica, es evitar resolver los 4 problemas ambientales. También es muy importante explicar que 2 cosas, ¿no? El Pacto Verde se presenta a nivel europeo casi como una nueva razón de ser de la integración, del proceso de integración europeo, ¿no? Y entonces la presidenta von der Leyen en su discurso inicial ante el Parlamento pues lo explicaba, ¿no? Que para las diferentes generaciones Europa ha tenido un sentido diferente. Para la de sus padres era la paz, luego fue el crecimiento económico, el bienestar. Para algunos, pues mis padres, fue el acceso a la democracia. Entonces, ahora mismo el Pacto Verde Europeo pretende ser un aliciente europeo a las nuevas generaciones, ¿no? Que es esta aspiración generacional a vivir en un continente natural y sano, que decía la presidenta. Y luego hay algo que es ya más discutible, pero lo podemos discutir después, que es que el Pacto Verde Europeo se presenta como una estrategia de crecimiento para la Unión Europea. ¿Por qué discutible? Porque la pregunta siempre es la misma. ¿Podemos tener un crecimiento económico infinito cuando sabemos que nuestros recursos naturales son finitos? Yo ahí lo dejo y si queréis hablamos de ello más tarde. En cualquier caso, la posición de la Comisión Europea y del Pacto Verde Europeo es que sí, el Pacto Verde Europeo es una estrategia de crecimiento. Y veréis que esto tiene consecuencias, yo diría que positivas, para la recuperación de la crisis. Bueno, sí, esta era la diapositiva que quería presentaros antes. Ya os he explicado que ha habido una legislación muy amplia desde los años 70 con unos resultados, pero insuficientes. Entonces, esta diapositiva es importante porque muestra esta visión sistémica de la que os hablaba del Pacto Verde Europeo. Cubre campos medioambientales, de los que voy a hablar después, en particular que Europa sea climáticamente neutra para el 2050, cubre la economía circular, si la encuentro por algún sitio, ¿dónde está? Sí, la industria en pro de una economía limpia y circular. Entonces, la Comisión ha presentado ya una nueva estrategia de economía circular. Cubre la contaminación, se va a presentar este año una estrategia de contaminación cero. Cubre la biodiversidad con una estrategia muy importante de biodiversidad, también ya publicada. La estrategia de la granja a la mesa, que pretende que los sistemas alimentarios sean más saludables y más ecológicos, está muy ligado a la biodiversidad, porque ya sabéis que nuestro sistema agrícola al final es un contaminante enorme, ¿no? O sea, que como veis, cubre todos estos campos, siempre bajo este mandamiento de no causar daño. Entonces, claro, la pregunta es, ahora veo que esta diapositiva la tenía que haber separado en 2 para crear un poco más de tensión, ¿no?
Cuando tenemos todos estos grandes objetivos de los que os hablaba y se han presentado, lo veremos después, esta es una lista no completa de todas las acciones y estrategias que se han presentado, tenemos que tener también dinero y financiación para poder implementarlo, para poder llevar a cabo esos objetivos, ¿no? Entonces, el Pacto Verde Europeo ya venía con un paquete llamado el Plan de Inversión del Pacto Verde o el Fondo de Inversión, perdón, el Plan de Inversión del Pacto Verde o el Plan de Inversión Sostenible, que pretendía movilizar en 10 años un billón, no es 1 billón de euros en realidad, es 1 billón, que son 100.000, a ver, esto lo he traducido mal del inglés, no es 1 billón, es 1 trillón. 1.000 millones, ¿no? No, es 1 trillón de euros. Ah, 1 trillón. 1 trillón de euros en 10 años, combinando financiación pública y privada. Entonces, esto en realidad, la idea era usar la financiación europea con el 25% del presupuesto de la Unión Europea dedicado a la transición climática y luego dinero del Banco Europeo de Inversión, etcétera, para crear un efecto de palanca para movilizar inversión privada. O sea, seguía un poco la lógica del fondo de relanzamiento que se creó bajo la Comisión Juncker, ¿no? Que se pensaba así, invirtiendo 1 euro, cada euro que invirtamos se multiplicará en realidad en inversiones privadas, etcétera, por 10. Entonces, esta era la lógica, ¿no? Esto era antes de la crisis del coronavirus. Entonces, es muy importante, no os lo he dicho antes, pero uno de los principios fundamentales también del Pacto Verde es este principio de que nadie se quede atrás, la transición justa. Entonces, este plan de inversión del Pacto Verde conlleva un fondo de inversión justa, pensando sobre todo en las regiones y en las comunidades que dependen de las energías fósiles, o sea, el carbón o, bueno, en menor medida, el petróleo, ¿no? Y aquí se calculaban 40.000 millones de inversión, digamos, de fondo europeo para generar al menos entre 89.000 y 107.000 millones en inversiones. Como os digo, esto era antes de la crisis y pensando en ese efecto de palanca. Pues esto nos lo creemos o no. A veces yo cuando veo estos datos de que cada euro que invertamos se va a multiplicar por 10, pienso en la multiplicación de los peces y los panes, ¿no? Porque si esto fuera tan fácil, pues yo no tendría mi dinero en el banco, lo invertiría aquí, porque si se va a multiplicar por 10, ¿por qué voy a tener el dinero en el banco que no me da ningún tipo de interés, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta diapositiva es, claro, en este momento llegó la crisis inesperada del coronavirus. Entonces, como os podéis imaginar, pues hubo presiones muy fuertes sobre la Comisión Europea para dejar de lado el Pacto Verde. Presiones de Estados miembros, de empresas, etc. Pero la Comisión ha sido muy firme y ha repetido a todo el que le ha querido oír que si el Pacto Verde es nuestra estrategia de crecimiento, entonces será nuestra estrategia de recuperación. Y este Fondo de Recuperación y Resiliencia, para el cual hoy Sánchez ha presentado el plan español, pues después de aquellas negociaciones, os acordaréis, muy duras entre los Estados miembros, finalmente va a haber 312,5 miles de millones, aquí sí son miles de millones, voy a corregir la diapositiva, en ayudas directas y 360.000 millones en préstamos. Y esto se va a basar en planes nacionales. Esto es dinero ya cantante y sonante, no es el efecto de palanca del que hablaba antes. Entonces, se va a basar en planes nacionales que se han ido presentando los diferentes borradores a la Comisión Europea, que ha dado sus recomendaciones, ¿no? Entonces, yo no he leído, por ejemplo, lo que ha presentado hoy Sánchez, pero puedo imaginar por dónde van los tiros porque tuve la ocasión de leer lo que presentaba España para energía y clima. Entonces, pues tengo curiosidad de leerlo, a ver hasta qué punto ha seguido nuestras recomendaciones, ¿no? Y luego es fundamental que estas inversiones sean coherentes con el Pacto Verde. O sea, al menos 37% de este dinero que va a dar la Unión Europea tiene que ir destinado a los objetivos del Pacto Verde. Y un 20% a objetivos de digitalización, que era también una de las prioridades de la Comisión von der Leyen. Entonces, cada país presenta en ese plan
inversiones, que al fin y al cabo es lo más urgente y lo que necesitamos para salir de la crisis, y una serie de reformas legislativas. Yo las que he mirado, evidentemente, son reformas que cubren campos medioambientales y climáticos, ¿no? Entonces, todos estos planes tienen que estar basados en este principio de no causar daño. Y incluso pues, a muchos Estados miembros se les ha dado muchas recomendaciones. No, ojo, no financies esto porque vas a causar un daño sobre tus bosques. Esto es muy habitual. Y sobre tus bosques quiere decir menos captación de carbono, etc. Entonces, esto es cómo estamos con la financiación. Pero además de esto, se han presentado toda una serie de acciones o de estrategias, como son esta propuesta de ley climática, de la que os hablaba, que dice que tenemos que alcanzar la neutralidad climática en 2050, y luego os explicaré lo que quiere decir esto. Para alcanzar este objetivo tan ambicioso, tenemos que mejorar nuestros objetivos climáticos para 2030, y lo que se ha propuesto es que haya al menos un 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, comparado con 1990. Vais a ver también luego dónde estamos ahora y qué es el que es ahora el objetivo oficial, porque esto es una propuesta de la Comisión. Se ha presentado un nuevo plan de economía circular, una estrategia de biodiversidad, una estrategia de la granja a la mesa, una oleada de renovación de los edificios, y estoy seguro que esto es una parte sustancial de lo que hoy ha presentado Sánchez, porque en el borrador lo era, ¿no? Hay una estrategia sobre el hidrógeno, un tema muy interesante porque se ve como una de las tecnologías del futuro, aunque todavía tiene sus problemas. Una estrategia sobre el metano. El metano es uno de los principales gases de efecto invernadero, con un impacto incluso mayor que el CO2, y que se emite sobre todo en la agricultura, los vertederos, o sea, la gestión de basuras, y la energía. Entonces, aquí también se ha presentado una estrategia. Una estrategia de energía offshore, ¿no? Y se preparan un plan de acción de contaminación cero y una estrategia sobre bosques que están ya muy avanzados. Pero, como veis, todo esto son estrategias. Al fin y al cabo son, como instrumentos comunitarios, son comunicaciones. Es decir, la Comisión presenta lo que quiere hacer, pero esto luego hay que convertirlo en legislación, en financiación, etc. Y esto ahora mismo es un poco la parte un poco delicada, ¿no? Y eso, pues para obtener, eso también os voy a hablar después, para alcanzar el nuevo objetivo climático para 2030 y la neutralidad climática en 2050, ahora mismo se están revisando la legislación climática y energética más relevante. Pero esto os lo voy a explicar después en detalle. Ahora os lo voy a explicar. Bueno, ¿cuáles son los pilares de las políticas climáticas europeas? Lo primero es objetivos. Ya teníamos para 2020 unos objetivos aprobados por todos los Estados miembros, que era reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, que el 20% de nuestra energía fuera renovable y que tuviéramos un 20% de eficiencia energética. Quiere decir que redujéramos para 2020 nuestro consumo energético. Entonces, es una pena que no puedo ver el chat, porque yo suelo aquí preguntaros si sabéis si esto se ha cumplido o no. No sé si podéis poner en el chat y me lo dice. Te digo yo, Jesús, si escribe alguien. Sí. ¿Pensáis que lo hemos cumplido o no? Ni de cerca, que no, falta mucho, no, aún queda, no. Pues veo que casi... Yo digo que sí. Va a ser que no. No solo los hemos cumplido, sino que se han superado. O sea, ahora mismo la reducción de gases de efecto invernadero en 2020 ha sido como el 24%, siempre respecto a 1990. La energía renovable es más del 20%. Y el que ha costado más, y en realidad se ha alcanzado gracias a la crisis, gracias al lockdown, es la eficiencia energética. Este iba muy bien, pero los últimos años que había una recuperación económica, pues ha subido de nuevo el consumo de energía. Entonces estábamos por el 18, 19, 17, 18, 19. Entonces, aunque no tenemos el dato oficial, sabemos que cuando se publique, el de 2020,
pues va a estar en el 20% o más, pero gracias a la pandemia, claro. ¿No? Y esto es curioso porque un principio que rige las políticas energéticas europeas es el principio de eficiencia energética primero, es decir, la energía menos contaminante, la mejor energía que podemos usar es la que no usamos. O sea, es mejor aislar nuestros edificios, apagar la luz cuando vamos al baño, cambiar las bombillas, etcétera, y ahorrar esa energía es mejor que tener energía renovable. Pero, curiosamente, aunque digamos que esto tiene que ser lo primero, es el objetivo que hemos estado a punto de no alcanzar. Y ya se aprobaron a nivel de Parlamento, a nivel de Estados miembros, unas nuevas emisiones de gases de efecto, unos nuevos objetivos para el 2030. 40% de reducción de gases de efecto invernadero, 32% de energía renovable, 32,5% de energía, de eficiencia energética. Pero esto es insuficiente para alcanzar la neutralidad climática. Y por eso ya la Comisión ha propuesto que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 sea de al menos el 55%. Y esto es lo que requiere, lo que os decía antes, requiere cambiar toda esta legislación de la que os voy a hablar ahora. Este cuadro es muy interesante porque siempre hablamos del principio de desacoplamiento. Esto lo solemos presentar para decir qué bien funcionan nuestras políticas. Esto, ¿qué quiere decir el desacoplamiento? El decoupling en inglés. Es que crece nuestro Producto Interior Bruto, o sea, hay crecimiento económico, pero nuestras emisiones, se puede hacer el mismo cuadro para nuestro uso de recursos naturales o para nuestra contaminación, lo que sea, disminuye. Ese es el concepto de desacoplamiento. Y como veis, pues en Europa se cumple. O sea, ha subido el Producto Interior Bruto. Este cuadro está sin actualizar, estamos ya en el 60 y algo por ciento respecto a 1990 y las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en un 24%, más o menos. Esta imagen, de todos modos, tiene trampa, porque aquí hablamos de emisiones domésticas, es decir, las que producimos nosotros dentro de Europa. No estamos teniendo en cuenta las emisiones de lo que consumimos y hemos importado. Es decir, si consumimos muchos productos que vienen de China, su producción ha emitido gases de efecto invernadero, su transporte ha emitido gases de efecto invernadero y eso no lo contamos. Entonces, esto en realidad, si tuviéramos en cuenta nuestro consumo, pues no sería tan así, ¿no? Y de hecho hay un estudio en Francia, un estudio del Ministerio de Transición Ecológica, que muestra que si tenemos en cuenta nuestro consumo per cápita, en realidad hay que aumentar en un 70% nuestras emisiones y nuestro impacto ambiental, ¿no? Pero bueno, ya presentar esto ya es algo positivo. Yo cuando era joven y estaba en la universidad y se hablaba del desacoplamiento, era casi como un mito, como algo que jamás alcanzaremos. O sea, era realmente de esas utopías medioambientales. Pues se está produciendo, aunque, bueno, en una situación de globalización pues es más discutible, ¿no? Y os hablaba de esta neutralidad climática. ¿Qué quiere decir la neutralidad climática? Pues básicamente que para el 2050 todos los sectores tienen que descarbonizarse. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay unos sectores que no se van a poder, es lo que veis por encima del cero en 2050. Hay unos sectores que no se van a poder descarbonizar del todo. Algunos son por razones tecnológicas, pues la aviación, pues no nos imaginamos aviones eléctricos para el 2050. El transporte marítimo, pues bueno, ahora hay algunos barcos de hidrógeno, pero esto se podrá generalizar para el 2050. No está claro. La agricultura, o sea, la agricultura por lo general emite. La ganadería en particular emite metano. Y esto pues podemos reducirlo, pero no podemos eliminarlo del todo. Y hay sectores como el cemento, producir cemento, siempre, usemos la tecnología que usemos, por el propio proceso físico-químico va siempre a tener emisiones. Y el acero, pues lo mismo, podemos reducirlas, podemos usar más acero reciclado en lugar de usar la materia prima, ¿no? La materia primaria, ¿no? Pero siempre va a tener emisiones. Entonces, para alcanzar la neutralidad climática, esas emisiones restantes que no podemos disminuir las tenemos que absorber, ya sea por tecnologías, por lo que se llama la captura de carbono, tecnologías que existen, pero bueno, no están todavía disponibles para usarlas a gran escala,
o bien con la tecnología que esta sí que funciona, esto os aseguro que funciona, que es la fotosíntesis. O sea, los árboles, os hablaba de la agricultura que emite siempre, pero en cambio los bosques absorben CO2. Entonces, si plantamos más bosques, si cuidamos mejor nuestros ecosistemas que absorben CO2, pues ahí vamos a aumentar, es lo que aquí se llama LULUCF, que quiere decir, por las iniciales en inglés, uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura, o sea, bosques, ¿no? Entonces, esta parte de aquí en verde oscuro es lo que absorberían, pues, el uso de la tierra, ya reduciendo las emisiones de la agricultura y sumando, más bien al contrario, porque bueno, es una cuestión de signo, ¿no? Pero usando con el signo contrario lo que hacen los bosques. Entonces, este es el concepto de neutralidad climática. Y esto ya es más técnico. Esta es lo que se está revisando ahora. ¿Cómo funcionan las políticas climáticas? Lo primero que tenéis que saber es que están muy relacionadas con las políticas energéticas. Esto viene de lejos. En la anterior comisión, una de las prioridades era la unión de la energía. La unión de la energía pretendía reducir las emisiones. Y bueno, tiene su lógica. No quiero criticar a la comisión anterior, aunque bueno, a veces yo creo que se lo hubiera merecido, pero tenemos que tener en cuenta que el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa provienen de la energía. Entonces es evidente que tenemos que reducirlas en la energía como gran prioridad, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las políticas climáticas? Están basadas en 3 pilares. El primero es el llamado ETS, que es el sistema de comercio de emisiones, que se usa, o sea, se aplica en el sector de la energía, de la industria y de la aviación, pero solo para vuelos dentro de la Unión Europea y los que despegan o aterrizan en la Unión Europea. De esto podemos hablar también después porque es un sector un poco delicado. ¿Cómo funciona este sistema? Pues básicamente se ha creado un mercado donde no lo hay. Hay un techo de emisiones por sector y por industria y cuando una empresa lo va a superar, tiene que comprar derechos de emisiones de otra empresa que está muy por debajo. Entonces, para comprarlos, pues hay un mercado de emisiones. Ahora mismo está la tonelada de carbono, está a 42 euros. Entonces, esto evidentemente incentiva a las empresas a reducir sus emisiones, porque si no les cuesta más cara la producción. Este tope del que os hablaba lo revisa la comisión cada X años, 4 o 5 años, con un cálculo muy sofisticado, porque claro, al mismo tiempo hay que evitar lo que se llama la fuga de carbono. Es decir, que yo, una empresa, como tengo que pagar 42 euros por tonelada de carbono, pues bueno, me deslocalizo a China, donde en realidad puedo hacer lo que me da la gana, emito lo mismo, entonces no he solucionado nada. O sea, se han perdido puestos de trabajo en Europa, capacidad industrial, y al mismo tiempo las emisiones se producen en otro país. Entonces, para evitar esto, se hace un cálculo muy sofisticado para disminuir sus riesgos. Este es un sistema, tiene sus pros y sus contras. Muchas veces está muy criticado, ¿no? Primero, porque en realidad se permite contaminar. Se está repartiendo derechos de emisión, o sea, derechos de contaminar, ¿no? También se le critica porque en realidad ha estado siempre muy bajo el precio del carbono, pero ahora está ya a 42 euros, que ya es bastante alto, ¿no? A pesar de la crisis. Y fijaos, en España, cuando se están cerrando plantas de producción a base de carbón, se están cerrando no porque las cierre el gobierno, sino porque las cierran las empresas, porque ya no les es rentable usar el carbón, que emite mucho y tienen que pagar muchos derechos de emisión. Evidentemente aquí ya no entro en temas sociales que conlleva el cierre de estas plantas, ¿no? Entonces, esto es el sistema de comercio de emisiones. Y los otros 2 pilares, mientras que en este la responsabilidad es de las empresas, en los otros 2 pilares la responsabilidad es del Estado. Entonces, en sectores como el transporte por carretera, los edificios, los residuos, o sea, las basuras, y la agricultura no CO2, que es básicamente el metano de la ganadería, cada Estado miembro tiene un objetivo y para alcanzarlo tiene que desarrollar su propia política y sus propios incentivos, sus propias legislación, etc. O sea, aquí ya no es responsabilidad de los operadores, digamos, sino del Estado. Y finalmente en este LULUCF, que es el del uso de la tierra y los bosques,
Aquí el principio es que las emisiones de la agricultura, por lo general, sean iguales o inferiores a lo que absorben los bosques, por lo general. O sea, es el principio de que no haya deuda. Entonces, hay un sistema también de compensación. Un país que tiene muchos bosques y que absorbe mucho carbono puede compensar eso con el Effort Sharing Regulation. Si aquí en el transporte por carretera emite de más, pero aquí absorbe de más, pues puede compensarlo. Esto es cómo funciona este sistema de las políticas climáticas. Y además de eso está la Directiva de Eficiencia Energética, pues de la que os he hablado de los objetivos, el principio de eficiencia energética primero, y luego la Directiva de Energía Renovable, de la que os voy a decir unas palabras porque esta es muy importante. Mira, aquí lo tenemos, ¿no? O sea, ¿qué es la energía renovable? Eso evidentemente hay que definirlo muy bien en la legislación. Entonces, estas directivas de energía renovable, que vamos ya hacia la tercera, casi cuarta, porque aquí tenéis un poco la historia. La primera directiva fue del 2009, se reformó en 2015 para el llamado ILUC, los efectos indirectos del uso de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Es, por ejemplo, cuando estamos usando biocarburantes que usan aceite de palma, en Indonesia, en Malasia, están deforestando para producir aceite de palma para nuestros carburantes. Entonces, en realidad lo que hacemos con este uso indirecto de la tierra, lo que hacemos es producir más emisiones, aunque nosotros digamos que esta energía es renovable. Entonces, ahí se hizo una directiva para corregir esto, se hizo una nueva directiva de energía renovable en el 2018 y ahora se está revisando de nuevo, o sea, vamos para la cuarta en realidad. O sea, que fijaos qué tema tan delicado y sobre todo con un tema en particular que es la bioenergía, como vamos a ver. Entonces, ¿qué dice la energía renovable? La Directiva de Energía Renovable define qué es energía renovable, establece los objetivos de los que os he hablado y fija las condiciones para que se subvencione. Es decir, los estados, no es la Unión Europea la que subvenciona la energía renovable, son los estados miembros, pueden subvencionar la energía renovable si cumple una serie de condiciones que se presentan en estas directivas. Os tengo que decir que ahora mismo la que está de aplicación es esta del 2009 con su corrección del 2015 y la del 2018 tiene que ser transpuesta para julio de este año. Pero de momento se aplica 2009. Aquí veis la situación, esto está un poco también un poco viejecito, es de 2018, pero es que no he encontrado el equivalente así bien presentado para 2019 o 2020, ¿no? Aquí veis los objetivos, la raya negra de los diferentes Estados miembros. O sea, cuando os he hablado del objetivo de 2020, del 20% es a nivel de toda Europa, pero cada Estado miembro tiene unas capacidades u otras. Entonces, cada uno ha fijado su propio objetivo de energía renovable. Entonces ya veis que hay algunos que ya lo superaban en 2018. Suecia y Finlandia ya dependen mucho de la madera, de la bioenergía. Letonia también. Dinamarca, en cambio, depende mucho del viento. Tiene muchas eólicas, muchas offshore, sobre todo. Entonces, cada país tiene sus pros y sus contras para producir energía renovable. Fijaos que España estaba muy atrás, aquí, no alcanzaba el objetivo, con un potencial de energía solar que tenemos colosal, ¿no? Pero bueno, ya os acordáis de toda la historia del impuesto al sol, etc. Entonces, una de las cosas que también me gustaría preguntaros, antes de pasar a la siguiente diapositiva, para vosotros, ¿cuál es la fuente de energía renovable más frecuente en Europa? Eólicas, solar, hidráulica. A ver si lo podéis poner en el foro y me dices. Eólica. Solar, hidráulica. Eólica. Pues, curiosamente, fijaos. Hidráulica, eólica, solar. Pues esto también es una cosa que es sorprendente porque pocos ciudadanos lo saben. Y de hecho voy a centrarme un poco en ello en esta presentación. O sea, ahora mismo, esta también diapositiva es de hace unos años, pero bueno, es que está muy bien presentado, no la han actualizado y aunque aquí habla de energía renovable 17%, ahora es el 24%, pero las proporciones siguen siendo las mismas. Entonces me gusta presentar esta porque se ve muy bien. La principal fuente de energía renovable es la bioenergía, o sea, la biomasa. El 60%, nada menos.
Y sobre todo es biomasa para, esto de la HIC es heating and cooling, o sea, para calefacción, básicamente. El 75% de la bioenergía. Entonces, por lo general, cuando es para calefacción, viene de los bosques. Entonces, cuando es a veces residuos de bosques, a veces directamente los árboles. Entonces, claro, esto es un ejemplo de cómo, cuando se hablaba del principio de no causar daños, cómo aquí la Comisión Europea en realidad ha creado un monstruo, ¿no? Porque, claro, la intención inicial no era que se usara tanta bioenergía con un impacto muy negativo sobre los bosques y los ecosistemas y la biodiversidad. El objetivo era desarrollar todas las fuentes. No éramos conscientes, o si se era consciente, pues no se trató convenientemente, de que íbamos a llegar a esta situación donde nuestra principal fuente de energía renovable es la biomasa. Aquí veis la evolución desde 1990, el año del protocolo de Kioto. Veis que lo de abajo dominante es la bioenergía, pero veis que las otras están subiendo mucho. Y sobre todo el solar y las eólicas. ¿Dónde está el solar? Aquí, en rojo, el solar y las eólicas en los últimos años, y esto llega hasta 2016, pero si llegáramos hasta 2020, el solar y las eólicas ahora mismo producen muchísimo más de lo que se ve aquí. O sea, han explotado muchísimo. Han explotado por razones tecnológicas, o sea, cada vez las instalaciones producen más, y por razones también de costo. O sea, las placas solares se están produciendo en China, entonces salen muy baratas, y ya al final son muy, muy productivas. Entonces, ya se da el caso de que cuando hay subastas para energía subvencionada, potencialmente subvencionada para las renovables, en realidad los que tienen eólicas ya no piden dinero. O sea, yo ya no necesito que me subvenciones. O sea, yo ya soy rentable de por sí. O sea, producir ahora mismo eólica y en algunos lugares solar es más barato que las propias energías fósiles. O sea, y esto es gracias a este desarrollo tecnológico y a que haya habido unas políticas para desplegar la tecnología, ¿no? Y bueno, y la producción en China, pero bueno, eso tiene también otros problemas, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación, cómo funcionan las políticas climáticas y energéticas. Entonces, quiero explicaros ahora dónde estamos con el Pacto Verde y cuáles son sus desafíos. Vuelvo a esta diapositiva. Os he explicado todo el proceso. Ahora estamos aquí. O sea, esta semana, a partir del día 14, que creo que es mañana, entre el 14 y el 19, estos análisis de impacto de toda esta legislación que os he explicado, esto se está analizando. Entonces, estos análisis de impacto con la definición del problema, sus causas, las diferentes opciones, los impactos económicos, medioambientales y sociales, etcétera. Hay un cuerpo, no os he explicado esto antes, hay un cuerpo dentro de la comisión que se llama el Regulatory Scrutiny Board, o sea, no sé cómo traducirlo, el cuerpo que, digamos, es unos sabios que analizan la calidad de estos análisis de impacto. Entonces, estos días, a partir de mañana, van a dar su veredicto. Van a decir, oye, este análisis está muy bien, así que ya podéis pasar al paso siguiente. O este análisis es una verdadera mierda, entonces me lo volvéis a hacer. Claro, no lo dicen así, lo presentan con argumentos más serios, ¿no? Entonces, estamos en esa fase en la que una vez que tengan el visto bueno, pues va a haber una negociación política, interservicio, entre los gabinetes, ya para preparar los textos finales que se presentarán en el mes de junio. Estas serán las propuestas de la Comisión. Evidentemente, luego esto se tiene que discutir con los Estados miembros y con el Parlamento. O sea, las negociaciones pueden durar 2 o 3 años, ¿no? Para la Directiva de Energía Renovable nos podemos esperar a 2 años de negociación. Pero estamos ahora, está muy bien que tengamos hoy la presentación porque estamos en esta fase en la cual se está terminando el análisis de impacto. Os puedo decir algunas cosas que se plantean. No quiere decir que sean las elegidas, porque esto todavía ni nosotros lo sabemos. Antes en los análisis de impacto se decía, esta es mi opción preferida. Ahora ya no se dice, porque tienes que dejar un poco de margen al nivel político, a los gabinetes, pero bueno, cuando se lee, pues más o menos se sabe por dónde van a ir los tiros.
Entonces, evidentemente los objetivos se van a aumentar, porque si no, no se va a alcanzar el objetivo de 2030 o 2050. Entonces, lo que se plantea es que esta parte que está bajo responsabilidad de los estados del transporte por carretera y de los edificios pase bajo el comercio de emisiones. ¿Por qué? Porque en realidad pues todos los análisis muestran que el sistema de comercio de emisiones, a pesar de las críticas, funciona bastante bien. En estos sectores se ha reducido mucho las emisiones. Entonces se movería el transporte por carretera y los edificios. Ojo, esto puede tener una parte social negativa. Entonces acordaros de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? ¿Qué pasó? Que les subían el impuesto sobre la gasolina cuando en muchos lugares, sobre todo rurales, pues necesitaban el coche. No tienen un transporte público adecuado y luego encima la estructura de Francia, para los que conozcáis Francia, está hecha de manera de que tú necesitas el coche para ir al supermercado. O sea, no hay un comercio de proximidad en todas partes, ¿no? Entonces, claro, pues se dieron cuenta que si esto encima venía después de haber suprimido un impuesto sobre las grandes fortunas, el sentimiento que tenían era: nos hacéis pagar a nosotros la transición climática, pero luego los ricos resulta que no van a pagar sobre sus fortunas, ¿no? Entonces eso creó, luego en su discurso pues se decían también muchas barbaridades, pero en un principio la lógica era esa, era una lógica social. Con los edificios pasa lo mismo. Si tenemos un edificio que funciona a base de carbón, va a emitir más. ¿Me vas a hacer pagar más? En principio sí, pero claro, yo no puedo cambiar la caldera, ¿no? Ya hubiera puesto placas solares y hubiera aislado el edificio si hubiera podido, si tuviera dinero. Entonces, esto hay que crear, si esto finalmente es lo que se decide, hay que crear un mecanismo para no dejar a nadie atrás, lo que decía antes, ¿no? Para que pues quizás hacer excepciones o ayudar precisamente a esta gente a cambiar su casa o su coche, etc. Entonces, os hablaba también de la aviación, que se está también reformando, y aquí también hay un gran debate, porque la aviación tiene unos derechos de emisiones tan elevados que en realidad no hay comercio entre las compañías aéreas. O sea, ellos ya están emitiendo menos de lo que tienen derecho. Entonces, esto es algo que pues algunos departamentos de la comisión quieren cambiar, pero otros no, porque claro, también la aviación ahora está sufriendo mucho, es un sector clave y está sufriendo mucho con la crisis. Entonces dicen, esto ahora mismo no hay que tocarlo, ¿no? Entonces, ahí también se puede crear un problema de discriminación, porque si vamos a poner un precio al carbono del transporte por carretera y de los edificios, que paga en realidad todo el mundo, ¿y quiénes son los que usan más aviones? ¿Quiénes viajan más? Los que tienen más dinero, ¿no? Aquí puede haber un problema incluso de social de discriminación. Entonces, ya os digo, eso es lo que se plantea. También se pretende que este sistema de LULUCF pues que sea más ambicioso, que haya un sistema de monitoreo más usando satélites, etcétera, porque esto se basa mucho ahora mismo en sobre lo que los países dicen que absorben, etcétera. Entonces, sabemos, porque luego la comisión hace sus modelizaciones que muchas veces mienten. No sé si tengo una diapositiva. Sí, aquí la tengo, ¿no? Sobre la aviación hay otro problema que es que, os lo voy a explicar ahora, es este ICAO-CORSIA, ¿no? Esto es ICAO es la Organización Internacional de Aviación. Entonces, ellos tienen un plan desde hace ya muchos años también de ir reduciendo sus emisiones, de hacer un seguimiento, un monitoreo y de hacer un sistema de lo que se llama offsetting, o sea, pues plantar árboles para compensar las emisiones, básicamente. Pero es algo que claramente se ve que no hay una intención clara detrás, o sea, lleva años arrastrándose este CORSIA, ¿no? Entonces ahí pues hay un tema delicado, ¿no? La comisión que tiene que hacer, o la Unión Europea, adaptarse a la cosa internacional o ser más ambicioso, o tener una cosa intermedia. Estas son las opciones que se presentan. Con este problema que os decía, que puede haber un problema de discriminación social, ¿no? Y luego otro de los graves problemas que están sobre la mesa son de la bioenergía, os he explicado, es la principal fuente de energía renovable, pero que ha afectado a los ecosistemas y sobre todo a los bosques y a la absorción de carbono. Esto que veis aquí es lo que os decía. Esto es en Europa, a nivel europeo, cómo va la absorción de carbono. Y fijaos bien que está disminuyendo. Lo que veis arriba es lo que los reportan, lo que nos dicen los Estados miembros. Lo que veis abajo, la columna A,
es lo que se ha calculado en base a modelizaciones. Todavía no tenemos datos satélite para analizarlo, pero los va a haber relativamente pronto. Entonces, como veis, esto es muy preocupante porque necesitamos esa absorción de carbono, pero está disminuyendo. Y esto es a nivel europeo, pero si veis países como Finlandia, Estonia, países que tienen mucho bosque, la situación es aún más dramática, o sea, esto está bajando radicalmente. ¿Por qué? Una de las razones, no la única, ojo, es la bioenergía. Cada vez cortamos más árboles, hacemos plantaciones pues, de eucalipto, de pinos, para cortarlos a los 10 años y quemarlos para hacer energía. Y esto está subvencionado. Entonces, al final, ¿el efecto cuál es? Que esto es muy negativo para, bueno, primero para los suelos, para la biodiversidad, pero también para la absorción de carbono de los bosques. Sabemos que un bosque, cuanto más me estaba adelantando ya esto, un bosque cuanto más biodiverso es, cuanto más especies hay, absorbe más carbono, ¿no? Y lo que estamos viendo es que está aumentando la tala de árboles en Europa. Hay otras razones, hay bosques que también están ya muy viejecitos, entonces pues hay que también ir talándolos, ¿no? También tenemos plagas debido al cambio climático, pero sobre todo es a esta promoción político-económica, ¿no? Si estamos dando subvenciones para la bioenergía, pues al final pues, se talan antes. Y tiene esto un impacto, estas subvenciones a la bioenergía, un impacto más allá de las fronteras europeas, porque os he explicado el caso de esas plantaciones de aceite de palma o de soja en países tropicales que llevan a una deforestación para que nosotros usamos biocarburantes. Luego hay un tema que no se trata en la Directiva de Energía Renovable, que es que cuando quemamos biomasa, contaminamos más que con el carbón. O sea, las partículas finas son estos PM2.5, PM10 y los organismos volátiles, no sé cómo se dice en castellano. O sea, estamos contaminando cuando quemamos biomasa. Y tenemos esta situación del 31% de los bosques mal conservados. El 30% de nuestros bosques en Europa solo tienen una especie, o sea, son plantaciones de una especie, eucaliptos, pinos. El 51% solo 2 o 3 especies y solo el 5% 6 más especies. O sea, fijaos la calidad de nuestros bosques en Europa, cuando los necesitamos para el cambio climático y para la biodiversidad. Esto es un estudio que ha presentado el JRC. El JRC son los servicios científicos de la Comisión sobre el uso de la madera, ¿no? Para usos energéticos. Entonces, es un estudio que se pedía en la estrategia de biodiversidad y las cosas que os he estado contando hasta ahora vienen de aquí, ¿no? Entonces, presenta datos sobre la producción y el uso de la biomasa forestal y muestra cómo hay una gran incoherencia entre los objetivos de la Directiva de Energía Renovable y el LULUCF. ¿Por qué? Os he dicho, el LULUCF es para los Estados miembros. Crea incentivos para que protejan sus bosques para que absorban más CO2. Pero, en cambio, la Directiva de Energía Renovable en realidad define que se puede dar subvenciones si talas los árboles y los quemas. Entonces, y eso es para el nivel del dueño del bosque o del productor de energía. Entonces, aquí hay una gran incoherencia que presenta muy claramente el JRC. Y presenta, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, las prácticas win-win y lose-lose, o sea, las que son buenas para la biodiversidad y para el cambio climático o las que son malas para los dos, ¿no? Estoy criticando mucho la bioenergía, pero en realidad hay un principio fundamental. Si usamos el uso en cascada de la biomasa, es lo más sostenible. ¿Qué es esto? Básicamente la economía circular. Si usamos residuos de los bosques, si después de usar un mueble lo reutilizamos para hacer energía, en realidad eso es muy sostenible. Lo que no es sostenible es la tala y la conversión de bosques en plantaciones. Y aquí veis estas prácticas lose-lose y win-win, ¿no? Como veis, hay menos win-win que lose-lose, desgraciadamente. Y aquí las peores pues, son esta conversión de bosques primarios, bosques antiguos en plantaciones con una o dos especies para producir energía, ¿no? Mientras que aquí el número 5 pues es eso, lo que os decía, ¿no? Usar residuos del bosque, siempre hay que dejar unos residuos para que se alimente el suelo, pero eso es gestionable, usar residuos para hacer energía. Y esto es bueno para la biodiversidad, también porque protege los bosques de los incendios y
para el cambio climático. Entonces, os había prometido que esto ya es la última diapositiva, que os iba a hablar también de los desafíos del Pacto Verde Europeo. Para mí el primero es que hemos presentado muchas estrategias, pero es el momento ya de dar resultados, o sea, de presentar legislación y de tener resultados. Uno de los riesgos es este, lo he puesto en italiano, no sé los que habéis leído o habéis visto la película del Gato Pardo, de Visconti, de Lampedusa es el escritor y Visconti era el director, ¿no? Y ahí esta frase de cambiar todo para no cambiar nada. Me he permitido poner aquí esta foto de Alain Delon y Claudia Cardinale, los actores de esa película, son más guapos que von der Leyen y Charles Michel, y además, fíjate, están los dos sentados uno al lado del otro, o sea que me ha parecido que era pertinente. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Cuál es uno de los riesgos? Que en realidad estemos cambiando cosas, presentando muchas expectativas, pero que al final tampoco cambie tanto radicalmente. ¿Por qué? Porque hay muchas presiones de pues, Estados miembros, de empresas, etcétera, para que las cosas cambien poco. Hay un ejemplo, si buscáis, no voy a entrar en ello porque estamos ya muy retrasados, que es la taxonomía en la que se está trabajando, la taxonomía para una economía sostenible, para unas finanzas sostenibles. Y bueno, los propios que están trabajando en ello, los expertos están amenazando con dejar los grupos, porque consideran que hay un greenwashing muy, muy fuerte, ¿no? Luego, hay una cosa muy curiosa, que es la primera vez en todos los años que llevo en la comisión, es la primera vez que lo veo. Veo una resistencia al cambio de la propia administración. O sea, yo cuando tengo intercambios, tampoco creáis que hablo con Timmermans y su gabinete todos los días, pero alguna vez que he tenido alguna reunión con ellos, realmente quieren cambiar las cosas. O sea, pero muchas veces es la propia administración, los propios compañeros de otros departamentos que llevan trabajando, digamos, sobre la energía renovable durante años y años, los que tampoco quieren cambiar las cosas. O sea, al final el problema es que no solucionas un problema con los mismos que lo han creado, ¿no? Entonces, si pones a la misma persona que ha creado una legislación, que es como su hijo, a cambiarla, pues evidentemente va a haber una resistencia, ¿no? Luego, claro, os he hablado de esta visión sistémica y de la integración de las políticas. Esto es relativamente nuevo. Es algo que siempre se ha dicho, pero ahora mismo hay que ponerlo en práctica. Y esto es más complejo. Y también la propia administración no está acostumbrada, ¿no?, a seguir esto. Luego hay otro problema, que es que todas estas políticas, estos análisis de impacto, se basan en unas modelizaciones muy complejas, de las que muchas veces tampoco sabemos qué es lo que se asume, qué es lo que se dice, los axiomas, ¿no?, que siguen. Entonces, a veces tenemos la impresión, sobre todo en políticas climáticas, de que al final es la modelización la que dirige la política, en lugar de ser un instrumento para la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se ha hecho el análisis para alcanzar el objetivo del 55%, establece unos porcentajes de bioenergía, de solar, de diferentes tecnologías. Y esto ya se está considerando como, no, esto es lo que vamos a tener. Bueno, eso o no. O sea, hace 20 años nos imaginábamos que íbamos a tener las placas solares tan baratas como las tenemos ahora, o las eólicas tan eficientes. No sabemos. O sea, hay una parte que estos modelos económicos no pueden resolver, y a veces nos fiamos demasiado de ellos, ¿no? Luego hay otro aspecto fundamental, que es el de la comunicación. Bueno, la Comisión nunca ha sido buena comunicando, y esto hace que, claro, la adhesión de los ciudadanos es fundamental si queremos alcanzar estos objetivos. Entonces, acciones como las que estáis haciendo con Europa Directo, pues esto es lo que necesitamos realmente. Porque necesitamos informar, porque estoy seguro que la mayoría de vosotros no habíais oído hablar nunca del LULUCF y del ETS y este tipo de cosas, porque es muy complicado además. Entonces, aquí hay un aspecto de comunicación fundamental que se intenta hacer. Hay un pacto climático, que no se ha hablado de ello, ¿no?, para hacer que las ciudades, ciudadanos y tal, un poco se comprometan, pero no sé hasta qué punto esto estamos haciéndolo bien. Luego hay un efecto del no junto a mi casa, ¿no? Claro, necesitamos eólicas offshore, pero yo soy de San Sebastián y yo no quiero que me las pongan enfrente del Paseo Marítimo, en La Concha o en el Paseo Nuevo, ¿no? Yo creo que es completamente natural, ¿no? No lo van a hacer porque allí hay muy poco viento, pero bueno, este efecto ocurre muchas veces. Si os dicen, oye, vamos a hacer un parque eólico aquí enorme, o un parque de placas solares enorme,
Pues sí, lo necesitamos, pero ¿os apetece el campo que estáis viendo desde que sois niños que ahora sean placas solares? Aquí hay un efecto que muchas veces no somos conscientes de cómo esto puede afectarnos a nuestros. Luego, el último aspecto es de que después del fondo de recuperación, que como os decía, hay que gastarlo muy rápido, o sea, en 1 o 2 años habrá que gastar ese dinero para relanzar toda la economía, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora tenemos los países endeudadísimos. ¿Cómo vamos a conseguir que se siga invirtiendo, que haya inversión pública en estas tecnologías a medio y largo plazo? O sea, ¿cómo este impulso que damos puede tener continuidad? Y yo creo que esto tampoco nos lo estamos planteando. Entonces, bueno, como os decía, en los próximos meses, hasta junio, cuando se publiquen las nuevas propuestas legislativas, pues van a ser fundamentales para el Pacto Verde, pero yo diría incluso que para la credibilidad de Europa, ¿no? Que tenemos unos problemas graves, el problema de las vacunas. Si a este problema, que evidentemente ha sido bastante negativo para la credibilidad de la Unión Europea, le añadimos pues, que el Pacto Verde podría convertirse en una gran operación de lavado verde, esperemos que no, pues entonces aquí hay un problema quizás muy, muy grave, ¿no? Y con esto, pues nada, he sido demasiado largo, lo siento, nada, estoy a ver qué preguntas tenéis y cómo, si puedo responder. Uf, hay muchísimo en el foro. Muchas gracias, Jesús. Nada, no te preocupes, si es lo que hemos ido hablando. Cualquier preguntilla que tengáis ahora, pues tú estás con el chat también, me imagino, Jesús, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, veo aquí un comentario de Pablo Iniesta que dice que en Francia acaban de prohibir los viajes nacionales en avión que duren menos de 2 horas y 30 minutos y que se puedan realizar en tren. Hay un proceso social también, no sé la palabra en sueco, pero que está ocurriendo muy en los países nórdicos, que es esta vergüenza de volar. Se está cambiando esta tendencia social para volar menos por las emisiones, ¿no? O sea, ya era sobre la eólica, geotérmica. En la geotérmica no he hablado, claro, necesitas que haya que tu subsuelo tenga capacidades geotérmicas, pero esto hay sitios donde se está usando mucho, ¿no? En algunos sitios de Italia. Y bueno, a ver, hay un mensaje nuevo. Bueno, pues eso, vuestras preguntas, pues aquí estoy. Si no, pues vamos a hacer lo de la última vez también, porque veo que hay mucha gente que tiene que ir saliendo ya. Ah, mira, esto Están que... aquí, todavía no Este han comentario es clarificado. interesante. Bueno, Bueno, en Erasmus Plus no sé qué se está haciendo exactamente, pero sí que este año se ha anulado, y el año pasado también por la crisis. La comisión creó un sistema para a los jóvenes de, no sé si son 17, 20 años o 18 años, igual lo sabes tú, Marga, se les paga un Interrail. sí, para 18, Y sí, Jesús, sí, el disco entonces, Breu. si hay alguno de 18, hacedlo, porque vamos, yo hice un Interrail que pagué en su día y es una gran experiencia. Ah, sí, aquí hay una pregunta sobre las interconexiones. No lo he explicado. Las interconexiones son interconexiones de energía. Entonces, son muy importantes para la energía renovable porque, por ejemplo, Dinamarca produce mucha energía eólica y muchas veces lo produce a la noche, cuando no están consumiendo. Entonces, esta electricidad tienes que tener algún modo de trasladarla o de almacenarla, y una solución es el hidrógeno, o bien de trasladarla a otro país. Entonces, si Alemania está consumiendo más en ese momento, por estas interconexiones se le trasladaría a el otro país. Entonces, es muy importante para tener un mercado único de la energía, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del hidrógeno, el hidrógeno limpio, el hidrógeno verde, requiere muchísima energía solar o eólica. Entonces, podríamos imaginar que una región industrial, pongamos el País Vasco o Asturias, podría y tienen planes de desarrollar el hidrógeno, pero no tienen capacidad de producir tanta energía solar. Podríamos imaginarnos que un poquito más abajo, más al sur, pues en Castilla o en Extremadura o en Andalucía, se produjera esta energía, se trasladara a estas zonas más industriales y allí se usará para desarrollar esta economía del hidrógeno. Esto es a nivel de un solo país, pero para eso necesitas esta interconexión, ¿no?
Sí, eso también es muy importante. La instalación de parques eólicos y solares que se instalan en zonas o hábitats protegidos o que afectan a especies protegidas. ¿Se hacen estudios de impacto ambiental? Sí. A ver, os explico. Ese es un tema, tenemos muchísimas preguntas parlamentarias o cartas de ciudadanos que preguntan esto. A ver, toda instalación requiere un estudio de análisis ambiental con unos criterios que establece una directiva de impacto ambiental de la Unión Europea. No voy a entrar luego en cómo se hacen algunos de ellos, que bueno, a veces es discutible, pero en principio siempre hay este análisis de impacto ambiental, sea donde sea la instalación. Cuando son áreas protegidas, por ejemplo, protegidas por Natura 2000, por la Red Europea de Protección de Hábitats, hay zonas que están estrictamente protegidas, son muy poquitas, no sé si el 1 o el 2% del territorio europeo. Cuando está estrictamente protegido, ahí no puedes poner nada. Cuando no está estrictamente protegido, hay otro análisis de impacto ambiental más estricto, que se trata que se evite daños, pues, por ejemplo, a las especies, a las aves, etc. Entonces, el que se esté protegido depende del nivel de protección, no garantiza que ahí no se haga ninguna actividad humana. Se pueden hacer, pero con unos criterios muy, muy, muy estrictos. Entonces, por lo general, lo que ocurre, por ejemplo, con eólicas es que primero el operador, digamos Iberdrola, primero mira dónde hay viento. Vale, aquí hay viento. Segundo, mira, ¿y esto es un área protegida, estrictamente protegida? Sí, no. Entonces, y si están de buena fe, pues van a hacer todos estos pasos de un modo muy estricto. Todos estos análisis de impacto ambiental, además, exigen una consulta pública. Es muy importante, hay que informar al ciudadano y hay que tener este debate. Muchas veces lo que lleva a la consulta pública es que se adapte el proyecto para que sea aceptable por todos, ¿no? Pero hay que respetar, siempre el principio fundamental es que hay que respetar no solamente el análisis de impacto ambiental, sino la legislación, el acervo comunitario medioambiental. Es el principio fundamental. Si no respeta el acervo comunitario ambiental, ya sea la directiva de hábitats o de aves o lo que sea, o de protección de un entorno marino, entonces este proyecto no saldría adelante. Luego, como siempre, echa la ley, echa la trampa, pero hay instrumentos para evitarlo. ¿Por qué no se fomenta la instalación de placas solares? Pues en realidad ahora sí. Esto, claro, cuando se ha presentado toda la lista de iniciativas, de estrategias, había una de integración de los sistemas energéticos. Y ahí se habla de que hay que promocionar, pues instalar placas solares en las ciudades, crear lo que se llaman comunidades de la energía, es decir, vecinos que ponen placas solares y que lo usan para su propio consumo, pero que luego también, si tienen un surplus, no sé cómo se dice, más energía les sobra, pues lo venden a otros vecinos, fuera de la red. Entonces, esto es algo que, bueno, pues en España tuvimos el impuesto al sol, pero ahora se quiere incentivar, pues, con esta estrategia y con la nueva directiva de energía renovable. Jesús, si me permites, yo creo que se está intentando, además, en los edificios nuevos, incluir la directiva, porque la energía solar puede ser de dos maneras: las placas cristalinas para electricidad y las placas amorfas para calentar. Y creo que, por lo menos en edificios públicos, hoy hay una normativa, no me sé todos los detalles, pero se está en todos los edificios intentar transponer toda esta directiva de, por lo menos, tener toda la instalación preparada. Y luego, en cuanto a lo que estabas diciendo, yo tengo una casa autónoma en Ávila, al lado del Tietar, y antes de que pusieran el impuesto al sol, la Junta nos subvencionó el 40% no solo de las placas, a fondo perdido, sino de toda la instalación necesaria para suministrar la autonomía. Entonces, proyectos como estos son muy pequeños, pero también ayudan en global. Y ahora sí, gracias por decirlo, porque claro, también la propia oleada de la renovación
conlleva poner placas solares en los tejados, en las azoteas, etc. Entonces, estoy seguro que en este plan de recuperación, iba a decir de Sánchez, vamos, de España, de Sánchez porque hoy lo presentaba, de España, pues seguro que hay acciones sobre esto. Veo aquí, cuando se habla de la medida de actuación de la granja a la mesa, se relaciona con los llamados productos de kilómetro cero. ¿Es viable como forma de consumo o producción a futuro? Se pretende que sean más sostenibles. Entonces, esto es uno de los modos. Pero claro, sabiendo las necesidades de consumo o los gustos de consumo de la población, pues el kilómetro cero en realidad es una parte pequeña del consumo que queremos tener, ¿no? Entonces, es parte de ello, pero viable para poder comer todos, pues no. Luego hay un aspecto que muchas veces es un poco medio tabú, pero cada vez se habla más abiertamente, que es también que para resolver estos problemas ambientales y climáticos tenemos que cambiar nuestros modos de consumo, y eso incluye nuestra alimentación. O sea, nuestro consumo de carne tiene un impacto ambiental y climático enorme. Entonces empiezan a haber tendencias. En Francia, un país de carnívoros, cada vez se consume menos carne, pero bueno, siguen siendo 100 y pico kilos por persona y por año, una cosa así, ¿no? Pero eso siempre es un poco tabú porque, claro, es como que la Unión Europea quiere modificar nuestros hábitos, ¿no? Pero bueno, probablemente es una necesidad. Es que es el 14% del impacto de la carne de vacuno, es el 14% de la métrica en la que se mide el impacto del CO2, o sea, del metano, es muy importante. A ver, hay documentales en Netflix de sostenibilidad que realmente enseñan que no es nada sostenible. ¿Por qué intentan ocultarlo? Deberían fomentar sostenibilidad con productos que nos cuesten menos y así fomentar también que las personas tengan mejor alimentación. Pues sí. Sí. O sea, la alimentación, pues eso, cuando estamos hablando de producción de vacuno en grandes fábricas, pues evidentemente ya para el propio bienestar animal, o sea, no puede ser bueno. Y la calidad de la carne no puede ser la misma, ¿no? Ya incluso gastronómicamente y culturalmente, ¿no? Y se debería pasar de la globalización a la localización, de lo local a lo global. El problema, de todos modos, de esto yo estoy completamente de acuerdo. Yo intento consumir de cercanía, ¿no? Es que muchas veces no tienes... Tuvimos antes del confinamiento, una iniciativa muy maja, que era unos diálogos ciudadanos con jóvenes. Entonces yo hice 2 en España, uno era en Salamanca. Y era curioso porque estos jóvenes, ya había muchos que se habían hecho vegetarianos por motivos ecológicos. Pero decían que en Salamanca era muy difícil comprar productos solo vegetarianos. Claro, la ciudad del chorizo, del jamón, de todos estos productos tan ricos, pues para ellos era muy difícil. O sea, que hay un problema incluso de infraestructuras, ¿no? De cómo poder acceder a un consumo más cercano. Por ejemplo, yo soy de San Sebastián, pues cuando voy a San Sebastián voy mucho al mercado y sé que la casera que me vende la verdura viene la lechuga es de cercanía, pero cuando voy aquí al supermercado en Bruselas, ¿de dónde viene esta lechuga? Muchas veces tengo productos bio que vienen de Argentina o de Chile, ¿no? Que lo veis, es un poco complicado, ¿no? Desconocía los datos negativos de bioenergía. Mi pregunta es, ante los temas controversiales de lo que se discuta respecto entre el 14 y el 19 de abril, en específico el comercio de emisiones y el riesgo de pérdida de credibilidad del Pacto Verde, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, los pasos son los que he explicado, ¿no? Ahora, cuando estén los análisis de impacto terminados, pues se discutirá entre los diferentes servicios y a nivel político, sobre todo a nivel de los gabinetes, y todo esto con todas las presiones de lobbies, ONGs, etcétera, que os podéis imaginar, de Estados miembros. Y luego la siguiente fase, una vez que la Comisión presente sus propuestas, será las negociaciones con el Parlamento y el Consejo. Por lo general, el Parlamento, ya desde hace años, no el actual, es mucho más verde, suele ser más verde que la Comisión y la Comisión más verde que el Consejo. Esto no siempre ha sido así. Pero lo que podemos esperar es que sí, el Parlamento intente tirar hacia algo más ecológico y el Consejo hacia algo menos.
Pero bueno, también dentro del Consejo hay países ahora mismo muy verdes, o sea, si son coherentes con su discurso. Entonces estos serían los síntomas. Uy, hay muchos más, a ver, es un problema cultural. Creo que hay mucha desinformación. Bueno, yo en estos temas que os he hablado de la bioenergía, que ya os digo, la bioenergía no siempre es mala, tiene otras ventajas. Respecto al solar o al viento, a las eólicas, la bioenergía te permite producir la energía que necesitas en ese momento, no necesitas almacenarlo. O sea, el almacenamiento viene ya en la propia madera, ¿no? O en el propio biomasa. Pero yo creo que más que desinformación ha sido pues, una falta de comunicación en general. O sea, si miras en la página de internet de la comisión, todo esto que os hablo está presentado. Lo que pasa es que nunca hemos hecho el esfuerzo de ir al ciudadano a explicarle esto. Entonces, no creo que haya habido una desinformación en esto, sino más bien pues, una falta de comunicación, ¿no? Aunque venga a otro país, al final el gasto que produce una lechuga es mucho menos que comer carne, como vosotros decíais. Me encantaría que fomentasen este tema, hay que aprender. Sí, bueno, luego aquí hay algo que cuando hablo de la economía circular suelo hablar del ciclo de vida. Entonces, para saber los impactos de un producto, una lechuga o un coche, hay que mirar todo el ciclo de vida, desde donde extraes los materiales hasta donde terminas pues reciclando los materiales o que vayan al vertedero o donde sea, ¿no? Y ahí, claro, ahí te llevas muchas veces sorpresas, ¿no? de tecnologías o productos que crees que tienen un impacto menor, pero no lo tienen. El JRC, este servicio científico de la comisión, suele presentar un ejemplo siempre, que es, ¿qué tiene más impacto? ¿Las cápsulas de café o el café de la cafetera? Vamos, el que metemos así. Y todo el mundo dice, tiene más impacto la cápsula, que hay aluminio y no, tiene menos impacto, según ellos, según sus cálculos, la cápsula, porque como tiene mucho menos café, en realidad todo el consumo de agua, etcétera, el transporte, compensa el impacto que tiene el aluminio y el plástico. Sorprendentemente. Entonces, cuando hacemos este análisis de ciclo de vida, a veces nos llevamos sorpresas. Igual la lechuga que viene de muy lejos, bueno, yo supongo que tendrá menor impacto que una vaca, pero igual que un pollo, no. ¿Cómo pueden ser llevadas a cabo estas medidas impopulares como la reducción de la carne o el uso del vehículo privado, etcétera? A día de hoy simplemente se dejan en manos de la ciudadanía y son llevadas a cabo por un pequeño grupo de personas, aunque la tendencia vaya siendo ascendente. Yo creo que una de las cosas fundamentales es un poco una cuestión de transparencia, ¿no? Y, por ejemplo, es parte de la estrategia de economía circular, de la que no os he hablado hoy, que es empoderar al consumidor. O sea, darle una información sobre el impacto climático, pero también sobre otros impactos ambientales que tiene un producto. O sea, si yo cuando voy al supermercado veo que este producto y este producto tienen un impacto diferente, es muy posible que elija uno. Y esta información todavía no es muy transparente, aunque cada vez tenemos más ecolabels, etcétera, pero al final han proliferado de tal manera que no sabemos lo que quiere decir cada uno, ¿no? Vemos ahí un logo verde, hay uno europeo, hay uno privado, hay uno no sé qué. Entonces, si esto ponemos un poco de orden, al final el propio ciudadano, claro, el que quiera gastar menos, gastará menos siempre, pero el que tenga un poco de conciencia va a ir a un producto y la propia empresa va a querer ser o dar una impresión de ser más ecológica, ¿no? Veo aquí otro que me he saltado de Pablo. Se ha hablado también de la reducción de emisiones en la Unión Europea. Puede que esté relacionado también con la deslocalización y descentralización de las grandes industrias hacia áreas con leyes medios. Sí, esto sin duda. O sea, os he hablado que estas emisiones son domésticas. Toda la deslocalización que ha habido en los últimos años, eso por supuesto ha reducido las emisiones. O sea, Europa se ha desindustrializado en las últimas décadas con la globalización. Lo hemos visto claramente cuando no teníamos capacidad de producción de máscaras cosas para el COVID, ¿no? Productos básicos para el COVID, incluso de geles, ¿no? Hemos desindustrializado Europa y nos encontramos que dependemos de otros. Pues es evidente que esta industria que se ha deslocalizado ahora nos ha reducido las emisiones, eso está claro.
No he visto estudios que lo cuantifiquen, pero probablemente lo haya. Y bueno, no sé si me he saltado alguna pregunta. Yo creo que ya no. Pues ya el resto han sido comentarios y demás. De todas maneras, como he dejado por ahí el correo, si tuvierais cualquier duda, cualquiera, no os te lo contestaré pasamos exactamente igual que el inmediatamente. año pasado. Sí, no os contestaré inmediatamente porque bueno, esta semana está bastante cargada, pero sí os contestaré. O sea, si esperáis unos días, si tenéis un poco de paciencia, os contestaré. Y bueno, ya sin nada más preguntas, pues agradecerte un montonazo otra vez la excelente ponencia, Jesús. Y nada, esperamos contar contigo y como te digo siempre, que esperamos que te puedas pasar por aquí, pero como no le ponemos fin a esto, pues no Yo sé cuándo será el estaría, momento. a ver si el año que viene ya puede ser presencial. Estaré encantado de estar con vosotros. Esperemos que sí. Bueno. Vamos a finalizar ya la grabación. Y muchas gracias, Marga, que nos manda un saludo. También ya por fin le pongo cara de tanto correo. Corto la grabación.